Crimea, la mayor victoria propagandística de Putin, ahora se está convirtiendo en el fracaso más visible del régimen, y Putin parece haber abandonado Crimea y a sus residentes. La crisis de combustible y logística que ha convertido a la península en un páramo medieval está acompañada de cortes de energía y escasez de agua en muchas áreas, así como de personas que no pueden ni siquiera retirar dinero de los cajeros automáticos. Y los que viven allí dicen que ahora están siendo tratados como ciudadanos de segunda clase. Además de esta situación, el golpe final vino de una fuente completamente inesperada. Rusia ha borrado a Crimea de su propio sistema monetario. Mira el nuevo billete de 100 rublos que entró en circulación en julio de 2026. En el anverso, la Torre Spasskaya del Kremlin. En el reverso, el Memorial de Rzev y grúas elevándose hacia el cielo y un mapa. Pero mientras que el modelo de 2022 mostraba a toda Rusia detrás del monumento, con Crimea como parte de Rusia, esa imagen ha desaparecido del nuevo billete. La península desapareció silenciosamente de la pieza de papel más ampliamente circulada de Rusia. Y aquí yace la parte tragicómica. Esta vez, el golpe no vino de los drones de Ucrania, sino directamente del propio Banco Central de Rusia. La mano que eliminó del mapa una península descrita durante 12 años como nuestra para siempre resultó ser la del propio Kremlin. Podría ser una coincidencia, pero las coincidencias también dicen algo, y esta fortalece la impresión de que Rusia ha comenzado, paso a paso, a borrar Crimea tanto de su agenda como de su mapa. Además, la vida diaria en la península no se limita a la oscuridad. La gasolina se vende por código QR litro por litro. Los trenes están cancelados, la temporada ya terminó, y la voz desde Moscú sigue siendo la misma. Todo está bajo control, pero la gente ya no mira la televisión, mira por la ventana. Да, в этот раз бензин брали с собой. La vez que trajimos 80 litros de gasolina con nosotros. Sí. La ira reprimida durante mucho tiempo ahora se expresa abiertamente, y la pregunta que dirigen a la cámara es una sola frase: ¿por qué nos han abandonado? Hoy hablaremos de cómo una península descrita durante 12 años como la mayor victoria de Putin se convirtió en una carga, las rutas terrestres y marítimas cortadas, las ciudades sumidas en la oscuridad, el turismo muerto y finalmente el documento más silencioso pero más pesado de todo este panorama. Pero antes de abrir esta imagen paso a paso, un pequeño favor. Análisis independientes de guerra y geopolítica como este han sido suprimidos últimamente por el algoritmo, y el video no llega a muchas de las personas que lo desearían. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar eso. Ahora comencemos con lo que realmente dice ese billete. Primero, pongamos este asunto del billete en su lugar porque hay dos lecturas, y ambas están sobre la mesa. Uno de los que notó el cambio fue el bloguero ruso Dmitry Chernishev, quien hizo un llamado sarcástico: toquen la canción Nos fuimos de Crimea para la dirección del Banco Central. La historia se difundió rápidamente en los medios ucranianos. El titular fue directo: el Banco Central de Rusia se despide de Crimea. Según el Banco Central, sin embargo, no hay nada extraordinario aquí. Según la propia institución, esto es parte de un programa de diseño que lleva años en marcha. Cada denominación está dedicada a un distrito federal, y el reverso lleva el mapa estilizado de ese distrito. La misma lógica se aplicó al billete de 5.000 rublos en 2023 y al billete de 1.000 rublos en 2025. El billete de 100 rublos tomó su turno y ahora lleva solo el mapa del Distrito Federal Central. Entonces, técnicamente, esto no es una renuncia, sino un estándar de diseño. Nada ha cambiado a nivel oficial en la reclamación de Rusia sobre Crimea. Mientras tanto, el derecho internacional sigue reconociendo la península como territorio ucraniano anexado en 2014. De hecho, la prueba más clara de eso está en la propia cartera de Rusia. El billete de 200 rublos puesto en circulación en 2017 presenta a Sebastopol, la ciudad más emblemática de Crimea, impresa en el dinero como un emblema de orgullo tras la anexión. Así que Crimea no ha sido eliminada por completo de la moneda rusa, lo que nos dice esto. Leer el cambio de 100 rublos por sí solo como una declaración de despedida sería una afirmación demasiado audaz, pero los símbolos adquieren significado junto con el momento en que aparecen. La anexión de 2014 fue la decisión más popular de Moscú en la última década. Crimea es nuestra se convirtió menos en un eslogan que en una declaración de identidad. En un lugar así, una línea borrada de un billete nunca es solo una línea. En la mente de la gente se convierte en un mensaje.
Por eso la verdadera pregunta no es lo que dice el billete, la verdadera pregunta es esta. En el lugar al que apunta ese mapa, ¿qué está sucediendo realmente sobre el terreno? La respuesta se encuentra en una campaña que comenzó en mayo. Desde ese momento, Ucrania cambió la naturaleza de sus ataques contra Crimea. El objetivo ya no es golpear instalaciones militares aisladas, es todo lo que conecta la península con Rusia. Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, resume el objetivo de la campaña en una sola frase: un bloqueo logístico. Según el relato de The Telegraph, los ataques se centraron en al menos 6 puentes clave, incluidos el puente de Chonhar y el cruce de Henichesk. A esto se añadió la carretera R-280 Novorossiya, que corre aproximadamente 600 kilómetros y conecta la región de Rostov con la península. La elección de los objetivos sigue exactamente la geografía. Cruces como Chonhar y Henichesk son los nodos del corredor terrestre que conecta la península con el sur ocupado de Ucrania, con la línea de Melitopol y Berdiansk. Así que estas no son solo carreteras hacia Crimea, son la columna vertebral del corredor terrestre que Rusia abrió en 2022 a un alto costo. Cuando están bajo presión, dos cosas fallan a la vez: el reabastecimiento de la península y la logística del frente sur. Y la geografía de Crimea ya está indefensa frente a este tipo de presión. Está conectada al continente solo por un estrecho istmo y un puente. Además, ese puente tampoco es un salvador. El puente de Kerch ha sido atacado repetidamente durante la guerra, reparado, cerrado y reabierto. Hoy se usa con cautela para carga pesada y sobre todo para el transporte de combustible, porque un solo impacto podría paralizar el último enlace de la península durante días. Un puente inaugurado como un triunfo de la ingeniería es ahora una línea frágil que se usa con cautela. Cuando se estrecha el paso terrestre, solo queda una opción: el mar. Pero la puerta marítima en realidad quedó rota hace años. El puerto de Kavkaz, en el lado oriental del estrecho de Kerch, es la principal terminal de ferry que conecta Rusia con la península. Es el nodo estratégico para transferir petróleo, combustible y grano, y en ese puerto algo sucedió en agosto de 2024. El Conro Trader, el único gran ferry ferroviario que transportaba regularmente combustible y municiones a Crimea, fue golpeado mientras estaba cargado con 30 vagones de combustible, ardió durante horas y se hundió en su muelle. Eso significaba que la línea de respaldo, la que debía activarse cuando el puente estuviera bajo presión, también había desaparecido. De hecho, justo después de ese ataque, comenzó una avalancha en las estaciones de servicio de Crimea. Ese día, la gente se dio cuenta de lo frágil que realmente era el hilo que sostenía la cadena de suministro. La imagen de hoy se construye sobre esa misma fragilidad. Según el portavoz de la Marina de Ucrania, Dmytro Pletenchuk, después de perder sus rutas terrestres, Rusia se vio obligada a trasladar los envíos de combustible al mar, y ahí es exactamente donde Ucrania asestó su verdadero golpe. Según Brovdi, sus fuerzas atacaron 19 petroleros rusos, un barco de carga y un ferry entre el 6 y el 8 de julio, 9 de ellos en una sola noche. Bajo esta transformación en el mar, se encuentra uno de los desarrollos más extraordinarios de la guerra. Un país con casi ninguna marina ha convertido, con embarcaciones de superficie no tripuladas y misiles lanzados desde la costa, el noroeste del Mar Negro, en una zona de peligro. Aguas donde los barcos rusos antes se movían libremente, son ahora un área donde cada paso se realiza con un cálculo de riesgo. Esta es la aritmética del asedio. Cuando la ruta terrestre es golpeada, cambian al mar. Cuando la ruta marítima es golpeada, solo queda el puente, y el puente se usa con moderación para cargas pesadas. Con cada puerta que se cierra, la península se queda un poco más sola. Lo que este bloqueo significa para la gente común se ve sobre todo en las estaciones de servicio. Una mujer llamada Olesia, que vive en Sebastopol, describe esperar durante horas con amigos solo para obtener el código QR necesario para comprar 20 litros de combustible. 10 personas sentadas en fila para que una de ellas pueda obtener un código. Mikhail, de Simferopol, hizo un viaje de casi un día a Rusia, llenando su tanque y bidones en cada estación a lo largo del camino. Según él, algunas estaciones en Krasnodar y Rostov se negaron a vender a coches con matrículas de Crimea. Y la razón por la que se toma tantas molestias resume la situación. Quiere tener suficiente combustible a mano para sacar a su familia de la península si llega a ser necesario. No confía en los trenes porque los servicios están cancelados o retrasados. La consecuencia natural de la escasez también llegó: un mercado negro. Algunos residentes revenden gasolina traída de Rusia en grupos de mensajería locales por hasta 350 rublos el litro, más de 4 veces el precio normal.
Por toda Rusia, las colas se hicieron tan largas que las autoridades tuvieron que desplegar a la policía y a la Guardia Nacional en las estaciones. Según un análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra, esta escasez de combustible afectó al menos a 78 de los 83 sujetos federales del país. Y una escasez de combustible nunca se queda solo en una escasez de gasolina. Un tractor que no puede llegar al campo retrasa la cosecha. Un camión con el tanque vacío vacía el estante del supermercado. Un negocio cuyo generador no funciona detiene la producción. Crimea se encuentra al final de esta cadena. Donde quiera que comience la escasez, llega allí al último y con más fuerza. Y desde finales de junio comenzó una crisis completamente nueva, la electricidad. Los drones kamikaze de Ucrania comenzaron a apuntar a la columna vertebral energética de la península. Uno de los primeros objetivos importantes fue la planta de energía térmica de ciclo combinado en Simferopol. Se informó que fue atacada 3 veces entre el 20 y el 25 de junio. Un incendio estalló en una planta térmica en Kerch el 23 de junio. Más recientemente, en la mañana del 21 de julio, se escucharon explosiones en el área de Yalta y las ciudades turísticas circundantes perdieron electricidad. El resultado fue un apagón a escala de toda la península. La electricidad y el agua fueron cortadas en muchas ciudades, incluyendo Simferopol, Sebastopol, Kerch, Feodosia, Sudak, Alushta, Armiansk y Krasnoperekopsk. Y no solo Ucrania lo dice. El distribuidor de energía de Crimea, Crime Energo, anunció el 7 de julio que algunos asentamientos estaban sin electricidad debido a fallos causados por ataques de drones enemigos. El gobernador designado por Rusia de Sebastopol, Mikhail Rasposhayev, también reconoció los cortes. En otras palabras, el lado que confirma el daño son las propias instituciones de Rusia. Otra evidencia de la magnitud provino del cielo. Estudios que comparan las imágenes satelitales nocturnas de Crimea revelan la diferencia entre enero de 2026 y julio de 2026. Una costa que antes resplandecía de luz ahora está visiblemente oscurecida. En ciudades como Yevpatoria, la gente camina por las calles con linternas y los servicios de tranvía están suspendidos. La verdadera fragilidad, sin embargo, es que la electricidad nunca es un problema por sí sola. Crimea ya es una península con escasez de agua. Después de perder su principal fuente de agua tras 2014, Rusia ató sus necesidades a pozos, embalses y sistemas de bombeo. Pero esas bombas funcionan con electricidad. Cuando la red colapsa, no solo se apagan las luces. Los grifos se secan, las plantas de tratamiento se detienen, el agua no llega a los pisos superiores. Ahí es donde se encuentra la respuesta de por qué un solo ataque a una subestación puede paralizar la vida de toda una ciudad, y las medidas de seguridad tomadas empeoran la situación. Las restricciones de Internet y conectividad impuestas para bloquear las señales de drones simultáneamente cortan los pagos con tarjeta, la navegación y la comunicación. El remedio del funcionario ruso te indica la gravedad de la situación por sí solo. Se están instalando teléfonos de emergencia en las calles para usar cuando las comunicaciones fallen. Un breve descanso. Darle me gusta, un comentario de una palabra y suscribirse ayudan directamente a que este video llegue a muchas más personas, porque ahora pasamos a lo que todo esto ha creado entre las personas que viven en la península. El área donde todo este colapso es más visible es el sector más orgulloso de la península, el turismo. Explosiones, sirenas de ataque aéreo y manchas de petróleo llegando a la orilla se han convertido en la nueva realidad de playas que antes ofrecían serenidad. El flujo de turistas ha colapsado y esto significa una cadena de ruina. Cuando un hotel cierra, no solo es su propietario, sino también el camarero, el conductor, el pescador, el vendedor del mercado y el transportista que trabajan allí quienes pierden sus ingresos. Para muchas familias en la península, la temporada de verano es cuando se generan las ganancias de todo el año. Cuando se pierde esa temporada, la pérdida no se limita a 3 meses, y ante este panorama, una ira largamente reprimida ha comenzado a expresarse abiertamente. En vídeos compartidos en redes sociales, residentes de Crimea, algunos llorando, otros furiosos, se dirigen directamente a Moscú. Una mujer, desde el volante de su coche, describe cómo les prometieron seguridad y una vida normal, pero en realidad encontraron estaciones vacías, puestos de control, largas colas y total incertidumbre. Y añade, en la televisión dicen que todo está bajo control, pero si Crimea ha entrado en modo de supervivencia, entonces nada está bajo control. Para algunos, esto ahora significa una decisión permanente. Relatos locales indican que algunos residentes han decidido abandonar por completo la península, algunos porque perdieron su trabajo, otros porque temen por la seguridad de su familia y otros simplemente porque ya no pueden sostener esta vida, y el verdadero riesgo político aquí radica en el blanco de esa ira.
En estos videos, las personas no se dirigen a Ucrania, sino directamente a Moscú. Lo que reprochan no es el ataque, sino la ruptura de la promesa que se les hizo. Para una administración ocupante, ese es el escenario más peligroso, cuando la población que gobierna comienza a pasarle la factura de su dolor diario, no al enemigo, sino a la propia administración, porque una región puede ser tomada por la fuerza, pero quedarse allí solo es posible con consentimiento, y ese consentimiento se desgasta un poco más con cada noche oscura. Este también es el momento más difícil para la propaganda. Cuando lo que se dice en pantalla y lo que se ve por la ventana no coinciden, la gente cree lo que ve. Mientras la televisión estatal intenta presentar una imagen de calma, la gente empieza a enterarse de la verdad en los canales locales de Telegram y en las conversaciones entre vecinos, el clásico primer paso de un régimen que pierde su monopolio de la narrativa. Entonces, ¿por qué Ucrania está destinando tantos recursos a esta península? Porque Crimea es el ancla del frente sur de Rusia, la base principal de la flota del Mar Negro, la plataforma de lanzamiento para operaciones aéreas en el sur y el depósito de suministros para las unidades que enfrentan a Zaporizhia y Jersón. Una parte significativa de la munición y el combustible que se dirige al frente pasa por aquí. Aislar la península significa cerrar con llave el almacén que alimenta a toda una línea del frente. La potencia de fuego de una división se mide no por los cañones que tiene, sino por los proyectiles que llegan a esos cañones. Cuando se ralentiza el suministro que pasa por Crimea, las unidades en el sur disparan menos, maniobran menos, se defienden con más cautela y, en la guerra, que un bando se vuelva más cauto le da tiempo al otro bando. La ganancia real que Ucrania espera de esta campaña no son unos pocos depósitos en llamas, sino ese margen de tiempo para respirar en el frente sur. La segunda razón es el control del mar. Los radares, las baterías de defensa aérea y los puertos en Crimea permiten a Rusia dominar el Mar Negro. El primer gran indicio de esa erosión llegó hace años. La flota del Mar Negro se vio obligada a retirar una parte significativa de sus buques al este, hacia Novorossiysk. Una armada incapaz de estar a salvo en su propio puerto principal mostró que la condición de fortaleza intocable ya se había acabado. Lo que ocurre ahora es el segundo acto. Después de que los buques partieron, le tocó el turno a la infraestructura que los abastecía. La tercera razón es el cielo. La red de defensa aérea en la península protegía no solo Crimea, sino una amplia franja del espacio aéreo del sur. Cada brecha en esa red significa que Ucrania penetra más profundamente y con mayor libertad, y eso crea un bucle autoalimentado. A medida que la defensa aérea se debilita, las instalaciones energéticas son alcanzadas con más facilidad. A medida que se pierde la energía, los radares y la capacidad de reparación quedan bajo presión, y al estar bajo presión, el siguiente ataque se vuelve aún más fácil. De hecho, el análisis de The Economist del 16 de julio lleva el mismo titular. Rusia está perdiendo el control de Crimea. Y además de todo este panorama, se sumó el documento más silencioso, pero de mayor peso de todos. A mediados de julio, según documentos publicados por el grupo partisano ucraniano de inteligencia Void, un telegrama urgente firmado por el almirante Sergei Pinchuk, comandante de la flota del Mar Negro y jefe de la guarnición de Sebastopol, dio a las unidades e instituciones una sola tarea. Preparen listas de evacuación y entréguenlas para el 10 de julio. El alcance de las listas sugiere que no era un ejercicio burocrático cualquiera. La orden abarca a las familias del personal militar, a los empleados civiles y al personal de la guarnición. Entre las instituciones mencionadas se encuentran unidades de defensa aérea, servicios de ingeniería naval, un astillero de reparación de buques, oficinas de reclutamiento, academias navales, administraciones de vivienda de la guarnición e incluso un hospital militar y sanatorios. Según se ha informado, es la primera vez documentada que el mando de Sebastopol emite una instrucción de este tipo desde que comenzó la invasión a gran escala. Aquí la cautela es esencial. Los documentos provienen de un grupo de inteligencia ucraniano y no han sido verificados de forma independiente. La parte rusa no ha confirmado ninguna orden de ese tipo. Además, preparar listas y decidir evacuar no es lo mismo. Que los ejércitos elaboren planes de contingencia es rutina, pero una orden como esta empieza a tener vida propia desde el momento en que se emite. Cuando empiezan a recopilarse listas de familias dentro de una guarnición, se enteran primero los cónyuges, luego los vecinos, luego toda la ciudad, y a lo largo de la historia, los ejércitos retiran a sus familias mucho antes de ceder territorio. La circulación de una lista así en una ciudad como Sebastopol afecta directamente a la moral del personal uniformado. Un soldado cuya propia familia figura en un plan de evacuación empieza a hacer cuentas muy distintas sobre el futuro del lugar que está defendiendo. Aún así, no debería exagerarse, porque la realidad sobre el terreno es más complicada que los titulares. Primero, Crimea no ha caído. Rusia controla la península en la práctica. Una parte significativa de su infraestructura militar está operativa. Los equipos de reparación están en el terreno.
Se están trasladando generadores móviles a instalaciones críticas y se está concentrando la defensa aérea alrededor de los nodos energéticos. En una guerra de infraestructura, un bando destruye mientras el otro repara. Lo decisivo no es un solo golpe, sino qué bando puede financiar ese ciclo por más tiempo. Hoy Rusia aún puede reparar, pero cada vez lo hace un poco más lento y un poco más costoso. En segundo lugar, la fuente de las cifras importa. Los recuentos de petroleros alcanzados y de ataques con drones provienen en gran medida de fuentes militares ucranianas y no han sido verificados de forma independiente. En cambio, los apagones, los cortes de agua y la escasez de combustible están confirmados por declaraciones oficiales rusas e imágenes satelitales. Así que la existencia del daño es sólida, su magnitud está en disputa, y el límite de la campaña tampoco es solo la capacidad de reparación de Rusia, porque la capacidad de ataque de largo alcance requiere tanto producción como apoyo externo. Este ritmo podría caer si cambia el viento político. En tercer lugar, no son solo los soldados quienes pagan el precio. Un hospital con el suministro eléctrico cortado, un barrio con el agua racionada, un comerciante que perdió la temporada, estas son las vidas de la gente común. Ucrania dice que sus objetivos son las líneas de suministro militares y la infraestructura logística de energía. Y en la otra cara de la moneda, las ciudades ucranianas han vivido la misma oscuridad bajo ataques rusos durante 4 años. Centrales eléctricas bombardeadas, hogares sin calefacción, noches pasadas con sirenas. En esta guerra, la oscuridad cae igual en ambas orillas. Un imperio deja caer un territorio primero no de su mapa, sino del alcance de su poder. Lo que está sucediendo en Crimea se asemeja a eso. Las banderas están en su lugar, los gobernadores están en sus escritorios, los puntos de control están funcionando. Pero la vida prometida se ha evaporado. Las luces están apagadas, los tanques están vacíos, la temporada está cancelada. La gente se vuelve hacia la cámara y pregunta, ¿por qué nos han abandonado? Esto también es el resumen de la nueva fase de la guerra. Las líneas del frente han permanecido más o menos en el mismo lugar durante meses. El movimiento real no ocurre en el mapa, sino en la infraestructura. Quien pueda cortar la electricidad, el combustible y la logística del otro por más tiempo verá cómo el equilibrio se inclina a su favor con el tiempo. Crimea es el laboratorio más visible de este nuevo tipo de guerra. Las señales a vigilar son claras. Si el puente y las conexiones por carretera recuperan la estabilidad, si la red eléctrica puede repararse, si esas listas se quedan en el papel y si aumenta el número de personas que abandonan la península, porque el control de un territorio no se mide por la bandera que ondea sobre él. Si las luces no están encendidas, si no sale agua de los grifos, y si el Estado lleva listas de las familias de sus propios soldados, entonces ese territorio ya se ha convertido en otra cosa, no un activo, sino una herida. Quizá por eso, en ese nuevo billete, ahora hay un espacio vacío donde solía estar la península. Entonces, ¿qué piensas? ¿Ha dado Putin por perdida a Crimea de verdad? ¿O Rusia reparará el daño y logrará mantener el control de la península otra vez? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los análisis exclusivos de guerra y geopolítica de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.